Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Desde Buenos Aires, le acompaña al presidente Gabriel Boric en la cumbre del CELAC, o se acompañaba porque ya terminó. La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, descartó que vaya a renunciar. Esto a causa de la polémica que se generó por la filtración de un audio en el que se debate la respuesta que daría la Cancillería chilena a las críticas que realizó en su momento el embajador trasandino en Chile, Rafael Bielsa. Esto en el contexto del rechazo del megaproyecto Dominga. ¿Qué tendrá que ver eso? Usted dirá, bueno, el embajador Bielsa hizo una declaración que a juicio del gobierno de Chile se entromete en temas locales. Él critica por qué no se le avisó a Argentina que el Comité de Ministros iba a rechazar el proyecto Dominga. ¿Me entiende? Eso es en Chile. ¿Por qué el embajador argentino en Chile, en el Senado, además, cuando le dicen que se está televisando, hace esa crítica a una decisión autónoma de los ministros chilenos? Bueno, la Cancillería, preparando la respuesta en una reunión más coloquial de lo que uno supone que son las reuniones en una Cancillería, por decirlo suavemente, porque es con garabatos, en fin, está la canciller, están sus asesores más directos, se filtra de una manera bastante inexplicable también, o aunque esboza una explicación, se filtra y se genera este problema. Cuando además estaban en Argentina, la canciller y el presidente. Bueno, la canciller declaró que no tenía conocimiento de que se le estaba grabando y que tomó entonces conocimiento de esto mientras participaba de una de las reuniones del CELAC. Además, aseguró que conversó hoy con su par argentino, Santiago Cafiero, quien le comentó que son gajes del oficio. Las relaciones están en buen pie. Hay que decir, aunque es política local argentina, que Cafiero y Bielsa no se tragan políticamente mucho, pese a que los dos son oficialistas, obedecen a las dos almas que tiene el gobierno argentino hoy día: el albertismo, Cafiero, el cristianismo, Bielsa. Entonces, a lo mejor por eso, Cafiero le presta un poco de ropa a nuestra canciller. Pero en fin, ya esos son cuitas locales de Argentina. Por lo tanto, los dichos del embajador Bielsa en el Senado, como le acabo de señalar, ocurridos con esta filtración, están completamente superados por las autoridades de ambos países, enfatizó. Tras la difusión de este audio de 6 minutos y tanto, en el que aparece la propia canciller emitiendo juicios sobre la materia, pues la secretaria de Estado aceptó la renuncia de su directora de comunicaciones, la periodista Lorena Díaz, quien equivocadamente, según ha señalado, desde su teléfono, en vez de enviar una declaración de la canciller a los periodistas del sector, envió el archivo que venía en su teléfono justamente o antes o después, que era la grabación de esa reunión. ¿Por qué se graba esa reunión? La explicación que se da a la Cancillería es porque quería grabarla para tomar apuntes y tomar las medidas que había que tomar. No con un afán de espionaje, ni mucho menos, porque ella es funcionaria de ahí, ella aceptó que lo había hecho. Como quien graba una reunión y después saca apuntes. Bueno, claro que hay que tener cuidado qué archivos se manda. Unos para los periodistas, otros para el trabajo interno. Esa sería la explicación hasta ahora. Vamos a la mesa de conversación. Y para comentar esto y otros temas, sin lugar a dudas, presentamos de inmediato a nuestros invitados. No son invitados, son de la casa. Pedro Rodrigo Orellana, vicedecano de la Facultad de Gobiernos de la UDD. Gracias, Rodrigo, por estar aquí. Bien, encantado, Matías. Muy buenas noches. Y Gloria de la Fuente, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Gloria, como siempre, también gracias. Matías, Rodrigo, muchas gracias. Es tan inusual escuchar esto que también nos sorprendemos del tono. Vaya, lo que suponemos que va a ser un tono en la Cancillería, que cuando uno se le sale una palabrota, ¿qué es lo que le dicen a uno? ¡Uy, qué diplomático! Quiere decir que la diplomacia uno la supone en términos muy formales, no coloquiales, con palabras correctas, no con garabato. Entonces, escuchar esto fue muy llamativo. Vamos por ahí primero, después vamos si tiene alcances políticos o de las relaciones internacionales, a juicio de ustedes. ¿Cómo lo ven ustedes lo que ocurrió, Gloria? A ver, yo lo pondría como en 3 dimensiones lo que ocurrió el día de hoy. La primera, como va a ser como el check del control de daño, digamos, que yo creo que hay que hacer. En términos de política exterior, check, yo creo que no solamente la mención de las autoridades, dar por superado el impasse, sino que además fue el propio presidente argentino el que salió finalmente a dar por superado y decir que él tenía la mejor opinión de la canciller, por lo tanto, desde ese punto... Muy del sector de Cafiero. No muy del sector de Cristina y de Bielsa. Pero en términos de política exterior, digamos, más bien, esto yo creo que es un incidente que al menos con el gobierno argentino no escaló más. Ya, eso es un punto.
Segundo punto, respecto a las decisiones que se toman cuando ocurre una cosa así, que es básicamente la decisión interna. Se sale inmediatamente la jefa de comunicaciones, quien al parecer cometió este error. Entonces, se toman las decisiones adecuadas. Lo que yo creo que sí es complejo, y yo creo que esto es, en el fondo, prevención también para todas las autoridades. Hay procesos deliberativos de discusión de los equipos, uno supone, en los gobiernos, en distintos lugares, donde este tipo de cosas se suponen reservadas, ¿no? O se suponen al menos que existe una cierta presunción de reserva respecto a esto, porque además las comunicaciones en este sentido están protegidas. Y eso es lo complejo en rigor, porque ¿qué confianza tiene un equipo, que además uno supone que él era el equipo de confianza de la ministra, tiene si se está grabando algo y que eso eventualmente se puede filtrar? Entonces, eso yo creo que es lo complejo. Yo creo que es un llamado de atención también en general para este tipo de situaciones. Uno supone que en los espacios de confianza donde se toman decisiones existen conversaciones de esta naturaleza. Lo complejo es que se filtren, digamos, más bien. Y eso me parece que es lo inadecuado en esta circunstancia. Rodrigo. Yo creo, fíjate que tengo una mirada bastante similar, pero discrepo en la última parte. Yo creo que la reiteración, y voy a usar las palabras que usó también el presidente, de desprolijidades en un ministerio que es muy estratégico, que es muy relevante, está llegando ya a una suma que es muy peligrosa. Pues no solamente este caso, sino que ya tuvimos problemas con el presidente desconociendo la presencia de John Kerry en la misma mesa, el Gualmapu con Argentina, el embajador de Israel. Es un ministerio que se caracteriza por un orden, por un sentido, y ha destacado mucho más por sus desprolijidades que por la prolijidad que debiese tener. Entonces creo que efectivamente, en lo que coincido con Gloria, es que el flanco externo yo veo que fue bastante controlado, pero creo que el flanco interno, sobre todo vinculado a la gestión y a su vinculación con otros poderes, todavía queda muy abierto. Aquí también se mencionó a un senador de la República que salió rápidamente a responder. Entonces creo que el flanco interno, que habla de una gestión con cierto grado de desprolijidad que puede llegar a ser peligrosa, creo que eso todavía no está solucionado. Déjeme plantearle un tema que no necesariamente es solo de Cancillería, sino que de lo que se trata de una generación que para muchos que la critican tiene problemas con la autoridad, o con la institucionalidad, o con las instituciones. Y lo planteo de la siguiente manera. Da la impresión de que la canciller, o al menos no se demuestra que sea, de todas las personas que hablan, poder coloquialidad. Incluso no se le puede arrancar un chilenismo. Pero nos da la impresión de que sea primus inter pares, o más que pares, superior jerárquico. Y se lo planteo en qué término. Cuando se ve que la jefa de gabinete, la señora de apellido Carola, no recuerdo el apellido en este momento, ella hace una crítica bastante explícita a la subsecretaria, en términos bastante despectivos. No se ve que la canciller le dice, momento, porque la subsecretaria también es su superior jerárquico. Da la impresión que hay dos almas, que hay fractura, pero tampoco se ve que alguien vele porque hay una autoridad en la Cancillería. No sé cómo lo ven ustedes. Es que yo creo que, de nuevo, esto es una conversación, uno supone, del equipo además más cercano de la ministra, entonces supongo que ese tipo de cosas ocurren en ese tipo de espacios. Por supuesto, no es una buena noticia para nadie que en el fondo exista ese tipo de apelativos entre las propias autoridades de una institución de estas características, pero no veo que eso pueda necesariamente reflejar una fractura o la fractura de las dos almas. Yo creo que no va probablemente por ahí, más bien me da la impresión que, dado el tenor del diálogo que se produce, más bien da cuenta de diferencias internas en el ministerio respecto a ciertas miradas sobre la política. No corrige a su jefa de gabinete cuando hay una crítica dura, muy dura, contra la subsecretaria Jimena Fuentes. Sí, pero uno supone que también esas diferencias al interior de los ministerios, de las instituciones en general existen. El punto es cómo se resuelven esas diferencias, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está la relevancia. Insisto en el punto que decía al principio. Un audio, y me parece que es lo complejo y lo grave de esto. Un audio primero, ¿por qué existe un audio de una reunión de estas características? Francamente, donde la ministra está con su equipo, uno supone que eso ocurre en distintas instituciones. Porque existe un audio de esas características, creo que no es una buena noticia. Y después, la desprolijidad para que efectivamente este audio se conozca. Me parece que eso es absolutamente inadecuado. Rodrigo, esto de la autoridad y estas críticas internas que se revelan, ¿te parecen importantes? Yo creo que estas diferencias las hemos visto no solamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores, las hemos visto en varios ministerios. Aquí todavía hay una disconformidad en la conformación política del gobierno. O sea, una cosa son los ministerios, la subsecretaría, los CEREMI, y en eso hay muchas diferencias. Yo creo que esas dos almas que siempre tratamos de nosotros de
de tratar de explicar un poco cómo opera este gobierno, existe todavía cierto desbalance que se refleja en este tipo de diferencias internas, que hoy las conocemos a raíz de esta filtración, pero que todavía de alguna otra forma van generando ciertos conflictos en la lógica en cómo operan los ministerios y parte del gobierno. La crítica de Girardi la semana pasada también al gobierno, la respuesta del Partido Comunista, reflejan que hay cierta disconformidad entre quienes forman parte del equipo. O sea, la carga hipercargada justamente para una de las dos coaliciones del gobierno, de alguna otra forma te reflejan cierta incomodidad o inconformidad que la vemos reflejada también en este tipo de conversaciones más coloquiales, que yo coincido con Gloria, no tienen por qué estar grabadas. O sea. Ahora, ¿esto es coloquial o es más allá de lo que ustedes por la experiencia, no sé si tengan alguna experiencia directa de trabajar en un gabinete, de algún ministerio, es el tono que se da? Porque si uno mira, ¿para qué era esta reunión? Era para que Chile, es bien serio, para que Chile vea la forma en que analice y vea, ejecute, claro, le va a representar una molestia, profunda molestia, al embajador del país vecino. No es menor. ¿Cómo le vamos a responder a Argentina y al embajador por la metida de pata, por la inaceptable intromisión que hace el embajador de Argentina? Uno espera, así en teoría, que sea presentaciones más formales, antecedentes históricos, ahora va a hablar tal persona, y esto parecía una reunión muy de amigos. ¿O uno es muy cínico y las reuniones son siempre así? ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen? Yo tengo la impresión de que ocurre todo tipo de reuniones dependiendo del contexto en que se den. Cuando hay reuniones de los equipos más pequeños, que insisto, yo creo que era este el contexto en que esto se dio, probablemente el trato puede ser bastante más coloquial que una reunión bastante más formal, con una presentación y con probablemente con otros objetivos también. Mi impresión es que eso puede ocurrir necesariamente. El punto es que me parece que la desprolijidad de no haber tenido, por ejemplo, resguardo suficiente con ese audio, yo creo que genera efectivamente un problema que era inadecuado. Hoy día podríamos haber estado hablando del contenido de la CELAC, lo importante que fue ese primer encuentro en Argentina, y hemos estado hablando todo el día de esta discusión, en el fondo inadecuada respecto a lo que pasó en la Cancillería. Eso queda notado, cuando un presidente un poco se le echa a perder una gira. Y una agenda que es importante, que en el fondo además es una agenda que permite, en el fondo, levantar la política exterior a nivel de la región, que me parece que es muy importante en el contexto además en que estamos viviendo. Entonces, me parece que, claro, es una desprolijidad que genera un efecto sobre el gobierno que obviamente que es complejo. Y que no es la primera, yo insisto, aquí también forma parte de una conducta que se está transformando habitual. Recordemos nuestro embajador en España que sube una foto con la polola, con los pies ahí, comiendo después bogavante o centolla. Se escapan de los protocolos habituales de lo que son las relaciones exteriores. Y sin duda, como esto no afecta el día a día de los chilenos, no afecta el bolsillo y la economía, quizás pasan más desapercibidos, pero finalmente para la percepción internacional, nosotros que estamos mirando, vemos que son demasiados errores reiterados o desprolijidades en un área que es demasiado estratégica. Yo creo que efectivamente acá el presidente o este incidente refleja la necesidad del presidente de dar un cambio en su gestión, pero porque finalmente le tiene en el fondo puestos políticos. Nombraste 3 o 4, de las cuales me quedé pensando, ninguna es de responsabilidad directa de la canciller. Es más de lo de Israel, el embajador de Israel, quedó claro que fue el presidente el que tomó la determinación, incluso en contra de la voluntad de la canciller, de no recibir en su momento al embajador de Israel. Lo de no reconocer a John Kerry fue el presidente que no reconoció a John Kerry. O sea, quizás cuando le culpan al rey de España por el atraso en la inauguración de la ceremonia. Fue una declaración espontánea del presidente, no de la canciller. Entonces, claro, está en el ámbito de las acciones de política exterior. De política exterior. Pero la verdad, si uno es justo, esta es la primera cosa que uno pudiera decir. A ver, la canciller tuvo que quizás haberlo hecho mejor, distinto. Ahí tiene una responsabilidad directa, pero ¿o no? Y yo creo que ha habido de todo, digamos, en estos 10 meses hemos visto esas desprolijidades que finalmente tienen, afortunadamente no han tenido un efecto mayor en la política exterior. Yo creo que si hay algo que ha caracterizado a nuestro país es que ha tenido una política de Estado en esta materia y por lo tanto ha habido una cierta continuidad, incluso habiendo a veces como diferencias respecto a las tonalidades o a las cosas que han hecho distintos gobiernos. Ahí también se ve en este audio una fisura, porque dicen, culpemos a Alamán sobre la plataforma continental, dejemos solo a Alamán. No se ve tampoco ahí una continuidad de Estado, que es del gobierno anterior, entonces opositor.
¿o no? Sí, pero yo creo que más allá de matices, yo creo que en la política exterior, digo política de Estado porque ha habido siempre una mirada de largo plazo, pero diferencia respecto a los manejos de las distintas cancillerías ha habido. Hubo una crítica al final cuando el exministro Alamán sale mucho antes en el fondo para finalmente ocupar un cargo internacional, habiendo hecho campaña dentro de su propia gestión, digamos, ¿no? Y eso fue una crítica que compartió parte importante de los sectores políticos en el fondo que en ese minuto eran oposición. Entonces, mi impresión es que más allá de eso, de esas diferencias que ha habido una continuidad en la política exterior. Tengo la impresión que no hemos tenido costos para poner en juego, poner en jaque esa política exterior que yo creo que ha sido consistente en nuestro país y yo creo que así merece seguir. Esta semana se preveía una semana tensa, difícil, por varias cosas, no por esta. No por esta. Y una de las que sigue ahí, pero ha bajado mucho el tono, es la acusación constitucional en contra de la exministra Marcela Ríos. Y digo que bajó tanto que, por ejemplo, el Partido Republicano, que es bastante decir, se bajó totalmente y dice que no quiere ser cómplice en esta acusación. No sé si es una cuita interna de la oposición. Por lo de la semana pasada, digamos. En fin, pero el asunto es que si no va a pasar a la Cámara de Diputados, entonces no va a llegar al Senado, entonces se desinflaría. ¿Ustedes ven que se está pasando ya la atención por el caso Ríos? Yo creo que sí, que efectivamente eso ocurrió. Pensemos que en esta comisión que tenía que emitir el informe, en el fondo la mayoría en este caso, a diferencia de la semana pasada, era básicamente la oposición. Y el informe que se emitió fue contrario porque un integrante, un parlamentario del Partido Republicano finalmente votó en contra. Entonces, mi impresión es que se ha ido desinflando, entre otras cosas, porque se trata de una ministra de Estado que ya salió. Y porque también tengo la impresión que después de lo que ocurrió la semana pasada y a propósito del trabajo legislativo y el foco que debería tener el trabajo legislativo, esta sucesiva uso de la herramienta de la acusación constitucional desvía el foco de aquello que es importante discutir. Claro. Entonces, creo que, así como se ven las cosas, a lo menos, esto se ha ido desinflando y ojalá, además, que el día de mañana, y esto tiene que ver más bien con la estrategia de la oposición, el día de mañana, esto que la oposición señala tanto hoy en día, que cuando a ellos les tocó ser gobierno, finalmente esta herramienta se ocupó muchísimo. Yo creo que hay que buscar el tono, lo hemos dicho en varias oportunidades, yo creo que hay que buscar el tono de la conversación en la discusión. Hay herramientas de fiscalización que tiene, por ejemplo, la Cámara de Diputados, las interpelaciones, la posibilidad de hacer comisiones investigadoras, y yo creo que a veces cuando hay dudas respecto a la gestión, que es necesario además que exista esa accountability horizontal entre las instituciones del Estado, se ocupen herramientas que son las herramientas adecuadas para eso, y eso es lo que creo que ocurrió en este caso. Rodrigo, si es que... Dos preguntas en una, porque tú representas a la oposición y perteneces a ese mundo. ¿La oposición está perdiendo la oportunidad de ser oposición distinta a la que criticaron que fue la que hoy es gobierno? Eso por una parte. Y por la otra, si es que se desinfla o el riesgo que se ve es que si eventualmente llegara a pasar una acusación contra Marcela Ríos, queda abierto un camino al presidente, porque es por una orden que el presidente le dio, la de los indultos. Entonces, eso es peligroso porque está absolutamente fuera de todo contexto una acusación al presidente con lo que ello puede significar en el Chile de hoy, más tranquilo, más ponderado, con acuerdos. Las dos cosas. Repitiendo la primera, yo creo que independiente de estas dos acusaciones que llegaron en momentos circunstanciales muy seguidas, creo que la oposición actual ha dado muestras de que es bien diferente a la anterior. De partida ha tratado de alguna forma de colaborar con el gobierno. Dos acusaciones en 2 semanas. Lleva dos acusaciones coyunturales. En el fondo, yo tengo la sensación de que esta acusación, a diferencia de la de Giorgio Jackson, tenía mucho más sustento político-jurídico. Por eso me sorprende la un otra. poco esta. Este tiene más. Esta sí, porque al final del día aquí hubo reconocimiento por parte del gobierno de un error bastante grave, que en el fondo aquí recordemos que la están acusando no por gestión como en el caso de Giorgio Jackson, aquí la estaban acusando porque se indultó a personas que no técnicamente tenían las condiciones para ser indultadas, que no se entregaron los antecedentes al presidente, le costó su salida, la salida al jefe de gabinete, o sea, habían hechos y reconocido por ello, en el fondo. Aquí el presidente dijo, hubo desprolijidades que le costaron... Lo corrigió el nuevo ministro de Justicia, ha corregido eso. Pero ¿por qué no se usan otras herramientas? Ese es el punto. Hay otras herramientas de fiscalización del poder legislativo respecto al poder... Sí, a mí me gusta mucho más efectivamente el tema de interpelar previo a una acusación. Reunir antecedentes suficientes. O comisión investigadora, ¿no? Además le daba sustento a la investigación, pero creo que era tan brutal el error, con tantas consecuencias políticas, insisto, que creo que ameritaba el estudio y la presentación de esta acusación, que recibió hoy un salvavidas inesperado. Pero creo que ha sido diferente, fíjate, o sea, yo no imagino a la oposición actual gobierno
prestando parte importante de su capital político para un acuerdo como el que lograron después del plebiscito del acuerdo constitucional. Yo veo muy improbable que con la oposición anterior esto se hubiese logrado. Y hoy mismo parte de la oposición ha señalado que, independiente de los errores, no está en la mira acusar constitucionalmente al gobierno y al presidente de la República. Y recordemos que la oposición anterior hubo 2 intentos por acusar constitucionalmente al presidente de la República. Yo creo que ahí es bastante diferente a la anterior. Pero también hubo un 15 de noviembre donde en una situación de crisis, muchos parlamentarios de esa oposición también estuvieron a favor de ponerse detrás de una solución política constitucional. Pero justo los que son gobierno no estuvieron detrás. El Partido Comunista y gran parte del Frente Amplio, quienes son gobierno, no estuvieron de acuerdo en el acuerdo del 15 de noviembre. Sí estuvo de acuerdo. En esa foto que estaba desde la UDI hasta parte del Frente Amplio, el presidente Boric, el Partido Comunista no quiso, se restó del acuerdo. Parte importante también de la coalición no quiso ir nunca a la moneda a dialogar con el presidente. Pero una gran mayoría de ese sector político yo creo que estuvo disponible a ese acuerdo del 15 de noviembre, que finalmente era buscar el camino institucional para resolver el conflicto que existía. Sí, parte importante, tú dices, pero los que son gobierno hoy no estuvieron, o parte importante. Yo creo el Partido Comunista no estuvo y parte importante del Frente Amplio no estuvo. Entonces, estuvo el socialismo democrático, y yo ahí reconozco que hay una línea parte importante del diferente. Frente Amplio. Déjenme preguntarle a los dos una vez. Estupendo debate, pero como se me acaba el tiempo y no quiero dejar que ustedes se pronuncien al respecto de... Estamos a punto de llegar a febrero, que es un mes clásico de vacaciones, que más que menos va a tener. Un mes que no queremos que Que recordábamos que antiguamente los titulares eran el Festival de Viña. Ese era el titular de Este año febrero. también lo será, transmitido por TVN. qué sé yo. Pero además hay páginas para las dos cosas, para el espectáculo y para la política. Y el socialismo democrático ha señalado, y te lo cuentan cuando uno conversa más off, es que hay cierta inquietud en que no están del todo representados en el gobierno. Y algunos señalan que podría haber cambios, no de gabinete, no de ministros, cosas menos visibles, menos glamorosas, quizás no se va a abrir el Salón Mombaras, no va a haber alfombras rojas, pero cambios que van a ser a lo mejor más profundos en el gobierno, seremías, direcciones de servicios, subsecretarías, porque está muy subrepresentado el socialismo democrático en todas esas capas. Y están representados, en cambio, el gobierno original, que ya cambió en la primera línea. Gloria, ¿crees que podría ser antes de febrero? Fin de semana, lunes, martes. Es difícil saberlo, digamos. Si tuviera una bolita de cristal, si el análisis político consistiera como consejo. Si fueses presidente. Yo creo que hay dos cosas que me preocupan más que hacer un cambio a ese nivel. O sea, un cambio a ese nivel se explica, creo yo, por los problemas de gestión evidente que había en distintos lugares. Yo creo que la experiencia en eso, en términos de administración y la gestión del gobierno, es importante y yo creo que se ha ido valorando además, ¿no? En la posibilidad de llevar adelante a los distintos servicios públicos y eso ha sido importante. Pero lo segundo yo creo que me parece que es más clave aún, más que la pregunta sobre cuánto pesa el socialismo democrático a prueba de dignidad, es saber efectivamente hacia dónde caminan esas dos coaliciones más allá de ser gobierno. Si hay unidad de propósito respecto a dónde se va a avanzar, cuánto del programa de gobierno va a ser posible, por ejemplo, implementar y qué acuerdos existen esas dos coaliciones para eso. Eso yo creo que colabora mucho más en un proyecto político que puede tener solidez en el largo plazo que esta discusión que es más coyuntural, que tiene que ver, sin duda que es importante, con la distribución del poder, pero no es lo único, porque aquí lo que había es un planteamiento sobre cómo caminamos hacia un proyecto común. Disculpa, no me refiero solo a la distribución de poder, que yo tengo 10, tú tienes 10, ya me voy tranquilo para mi casa. Es que pareciera que esa discusión está solamente sí, es que es una discusión que es frívola, realmente no es lo que quise preguntar, me equivoqué, porque es una cosa que voy a plantearlo con nombre y apellido para que se entienda. La ministra Toá, el ministro Marcel hacen un esfuerzo, ¿no es cierto?, de correr el gobierno original a una cosa más moderada, más de centro, más convocante, ok. Pero cuando las órdenes empiezan a permear hacia abajo, a la subsecretaría, a la seremía, a las distintas reparticiones públicas, sigue habiendo un elenco muy original. Entonces, ¿qué gana la ministra Toá? Estoy inventando no los nombres, sino la situación. ¿Qué gana la ministra Toá o Monsalve, que tiene una mirada distinta del 2.0 de este gobierno, si es que no logra llegar a todas partes
el espíritu nuevo de este gobierno y sigue habiendo el original. Es que esa es una discusión que yo creo que se da en la línea de las coaliciones políticas, en la unidad de propósito hacia dónde se camina. Y yo creo que eso todavía no está suficientemente resuelto. La discusión de los últimos días ha sido 2 listas, 1 lista, digamos, Claro. ¿no? Que tiene que ver de nuevo con la distribución del poder. Pero yo creo que el desafío más importante que tienen estas 2 coaliciones del gobierno es finalmente vamos a converger a algo, ¿no? ¿Y qué significa esa convergencia? ¿Hacia dónde caminamos? Creo que ese es el desafío más importante en el mediano y largo plazo. ¿Rodrigo? Yo creo que también tiene que ver un poco con una frase que hemos usado casi que lo contrario. Hemos hablado mucho del amateurismo del gobierno en muchas de las decisiones que ha tomado y de la gestión. Y yo creo que algo de cierto tiene. Y a este gobierno yo creo que le falta oficio, le falta experiencia. Y esa experiencia te la dan las personas que de alguna forma han tenido o se han formado parte de esta trinchera que es el gobierno. Y la coalición gobernante no tiene esa experiencia y va a tener que necesariamente recurrir, no solamente creo en su secretaría, pero un tema político, porque hay una disconformidad obvia en sectores del socialismo democrático con la conformación política que tiene el gobierno, no solamente los ministerios, sino que tú nombraste bien la subsecretaría. Hay un desbalance brutal entre distintas fuerzas. Pero también se requiere una mirada más de gestión y de oficio. Yo creo que ciertas personas se lo pueden dar y el conflicto de ir en 1 o 2 listas, el llamado de Girardi la semana pasada, ahí hablando sobre la lista del indulto, creo que también tiene ahí escondido algo de inconformidad política con la conformación del gobierno. Y me da la impresión que de aquí a marzo debiésemos tener un cambio, no solamente por lo político, sino que yo creo que la gestión del gobierno, que está golpeando de alguna otra forma la vida de los chilenos, no está siendo aprobada. Y eso de alguna forma se cambia cuando los elencos se ponen personas que juegan bien en los puestos que se requieren. Les agradezco mucho, como siempre. Muchas Encantado, gracias. como siempre. Encantados. Estén Buenas muy vacaciones. Ojalá que nos veamos en marzo. Sí, sí, pues, de veras. pues. Sí, pues. Es la última vez que nos Nuestra queremos ver. última. por eso venimos los dos. En esta Ah, temporada. muy bien, y muy Y de rojo, elegante, además. y muy bien, Sí, muy por bien. Les supuesto, agradezco, claro. Gloria y Rodrigo, como siempre, por ayudarnos a entender y analizar la política que tanto nos apasiona. Chao a los dos, buenas noches. Buenas noches. Pausa y volvemos. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con TPY, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. TPY protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpy.cl. Y un poco vamos a seguir en el tema o parte del tema de la conversación anterior, porque vamos a tomar contacto con el presidente de Renovación Nacional, pero en su calidad de miembro integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Francisco Chaguán. Senador, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Gracias, Matías. ¿Cómo estás? Muy bien, pues. En lo que ocurrió hoy con esta filtración, o lo que supimos hoy, porque la filtración entiendo que es de fines de la semana pasada, tiene tiene su origen, exactamente, su origen en la comisión donde usted estaba. Pues fue Así es. allí donde Rafael Bielsa, a sabiendas, según hemos conocido después, de que estaba siendo televisado. Le él- advertimos al embajador Se le advirtió. que estaba siendo televisada Claro, la así sesión. todo, él decide hacer la crítica al gobierno chileno por el rechazo al proyecto Dominga, pues dice, por lo menos nos pudieron haber avisado porque tiene algún vínculo con decisiones que Argentina pudo haber tomado. Chile, como lo vimos en la filtración, la Cancillería estima que esto es una intromisión indebida del embajador Bielsa y ocurre la filtración. Si quiere nos cuenta qué ocurrió allí, usted conoce a Por Bielsa supuesto, y por cuáles son los supuesto. efectos. Tuvimos una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, la tuvimos excepcionalmente en el ex Congreso Nacional. En esa conversación la idea era ver cómo potenciábamos las relaciones bilaterales entre Chile y Argentina. Nosotros además, como miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, somos miembros del Grupo Binacional con Argentina. Y ciertamente la conversación se centró básicamente en los pasos binacionales, tanto Agua Negra en la región de Coquimbo, Las Leñas en la región de Rancagua o O'Higgins, y la necesidad de potenciar el paso a los Libertadores y recordar que hubo esperas de hasta 7 horas de turistas argentinos y que ciertamente había generado una molestia, por la cual nosotros también tuvimos que intervenir con el gobierno chileno, con la Cancillería y con el Ministerio del Interior para apurar justamente la marcha del control
binacional y que permitiera justamente aquello. Entonces, en ese contexto es donde el embajador Bielsa señala que la decisión de Dominga de alguna manera impactaba de manera determinante en la viabilidad de sacar adelante el paso binacional de Agua Negra, que es uno de los pasos binacionales en los que tiene particular interés Argentina, y donde las autoridades, tanto provinciales como también nacionales, argentinas, están empujando con mucha fuerza, a diferencia que en Chile estamos empujando con más fuerza justamente el paso de las leñas, que potencia justamente el puerto de San Antonio, versus Agua Negra, que potencia el puerto de Coquimbo. En ese contexto es donde el embajador Bielsa hace esta crítica y señala que Agua Negra, o sea, se ve afectado de manera importante con la decisión del Consejo de Ministros de finalmente rechazar el proyecto Dominga o retrotraerlo en su avance. Y por otra parte, hubo una conversación respecto de la plataforma continental y un reclamo respecto de la administración anterior y particularmente del ministro Alamán, el canciller Alamán, respecto a que habría sido posible un adelantamiento previo de la reclamación que iba a hacer Chile. Y ciertamente, yo entiendo, el canciller Alamán no tenía por qué dar a conocer aquello, aunque esté un par de días antes, porque en definitiva es parte de la estrategia de poder generar, a partir de la declaración de plataforma continental, una reclamación respecto a la soberanía de mar territorial que hoy día ostenta justamente Argentina. De hecho, yo le hice un reclamo al ministro Bielsa que hay 2 mapas argentinos oficiales que siguen coloreando con soberanía argentina, territorios que son soberanos de Chile o que están en disputa, porque no está determinada. ¿Son mapas oficiales? ¿Son mapas oficiales? ¿Y qué Fue responde? también parte de lo que nosotros le planteamos al embajador en esa reunión, que no ha salido justamente en los medios. ¿Y qué respondió? Porque eso sí que es delicado. Cuando uno compra un mapa, pasan por la Dirección de Fronteras y Límites, tiene que garantizarse. O sea, esto... Y eran dos mapas, uno de las alusivos justamente a un calendario de las Malvinas, donde era un mapa oficial que justamente coloreaba con soberanía argentina y justamente tanto territorio antártico chileno como también zona que está hoy día en reclamación o algún sector de campo de hielo, campo de hielo sur. ¿Cómo evalúan ustedes lo que se supo hoy día de esta filtración, de esta reunión en la Cancillería? Yo diría que acá estamos frente a un hecho que, por supuesto, tiene algún grado de gravedad, básicamente porque que se filtre una conversación del equipo de la Canciller. Segundo, los términos en que se refieren a un embajador de una nación en la que el presidente hoy día se encuentra. Tercero, yo diría que hubo un grado de prolijidad. Y por supuesto que se requiere tener las explicaciones del caso. Yo voy a asumir la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores nuevamente en el mes de marzo. Y uno de los temas que es, sin lugar a dudas, importante es cómo potenciamos nuestra relación con los países vecinos, particularmente con Argentina, cómo logramos reactivar nuestra relación diplomática con Bolivia. Y senador, también, por supuesto, la situación con la relación diplomática con Perú. 2 preguntas. Usted está habituado ya hace mucho tiempo a estar en reuniones políticas. ¿A usted le toca a veces que se usen los chilenismos que escuchamos en reuniones políticas? En el Senado, por ejemplo, una reunión privada entre 3 senadores, 4 senadores que están conversando, discutiendo algo. ¿Se escucha los clásicos? No se escucha. No. En el Senado, ¿nunca ha escuchado usted un diálogo de ese tipo? Oye, este tipo es un HON. No. Ya. No. O sea, no, está bien. Lo que pasa es que en el Senado se da una relación muy particular, porque de verdad que hay un ambiente que
podrá ser distendido, pero Ya, está bien. siempre con mucho respeto. Sí, lo segundo, ¿cree usted que lo ocurrido hoy daña las relaciones Chile-Argentina? Yo espero que no. Yo pienso que hay que restablecer las confianzas rápidamente. Ayuda que el presidente Boric esté justamente en Argentina. Yo más allá de las consideraciones, Bielsa, recordemos, fue ex canciller, es un hombre con mucha espalda en Argentina, con una, yo diría, con un poder muy importante dentro del justicialismo, del peronismo. sector que representa Cristina. el presidente Fernández. Más bien Cristina Fernández, más bien la vicepresidenta que el presidente. Da la impresión. Sí, bueno, sí, claro, pero dentro de la coalición, o sea, dentro del gobierno. Es que no Sí. sé, uno no sé si se puede hablar Sí. de un gobierno en Bueno, sí, Argentina. pero sí, es cierto. Pero hay que determinar que él tiene sí una influencia muy importante en Argentina. Sí. Y él en general ha sido, yo diría que en los temas bilaterales, un buen embajador. Yo creo, más allá de estos hechos puntuales, con él hemos podido avanzar de manera muy significativa en temas de interés para ambos países, pero ciertamente yo creo que espero que la respuesta que ha dado la canciller hoy día, de alguna manera la jefa de prensa de la Cancillería dejó su cargo, y lo que revela efectivamente que acá hay un acuso de golpe por parte de la Cancillería respecto a esta materia. Y queda a la vista una fisura, al menos, o una crítica hacia el trabajo en algún ámbito de la subsecretaria. Y esto en una reunión del espacio del círculo más íntimo de la canciller, donde se critica, y nadie dice nada, a la subsecretaria Jimena Fuentes. ¿Eso qué nos revela? ¿O eso también es normal de diferencias propias de un equipo? No, yo diría que acá tenemos un problema en general de fiato. No sé si con Jimena, porque Jimena Fuente también es una profesional de larga data en la Cancillería, tiene experiencia, ha defendido los intereses superiores de Chile ante la Haya, como agente del país. Yo tengo la mejor opinión de Jimena Fuente, y yo diría que más bien han habido dificultades, y eso son evidentes, con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, donde ahí yo diría que hay un problema más grueso de la coalición oficialista. Pero ciertamente yo el llamado que hago es a volver al orden, a entender ciertamente que acá, cuando se defienden los intereses superiores de Chile, acá no hay derechas ni izquierdas, ni oposición ni gobierno. Tenemos que entender todos que estamos tras la Cancillería y tras el gobierno. Y el llamado de atención es que estos hechos debieran no producirse, no ocurrir, y asumir la responsabilidad que haya que asumir, que se hagan los sumarios correspondientes. Pero acá claramente tenemos que trabajar todos para que no se afecten los intereses superiores del país y la relación permanente con Argentina y con los países limítrofes. Francisco Chaguán, senador, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, y nosotros creemos que la respuesta que ha dado la Cancillería es suficiente. Yo diría que en esta materia no hay que elevar el perfil del conflicto, muy por el contrario, y habrá que buscar la fórmula de resolverlo. En la Cancillería es menester que estos temas no se ventilen por la prensa. Gracias, senador. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en vía pública. De inmediato revisamos nuestro portal de contenidos en noticias24horas.cl, que en este momento destaca: revisa los 12 integrantes aprobados por la Cámara. ¿Cómo funcionará este comité de expertos del proceso constitucional? En 24horas.cl lo puede ver y quedará del todo informado. Revisamos el